Queridos amigos, ¿cómo están? Comenzando aquí esta nueva aventura, este nuevo programa en el primer canal católico de la República del Paraguay, Canal 25 en la grilla de Tigo. Queridos hermanos, no estoy solo, como verán, les presento a mi buen hermano César Alberto. Pedro González, bienvenido a nuestro primer programa, señoras y señores, Alto Vuelo TV, en el primer añito de nuestro canal católico Ñan de Yaraña, Pedrito. Un añito, lo estamos cumpliendo como corresponde, con muchas informaciones, estamos cumpliendo con muchas bendiciones para toda la familia. Canal 25 de la grilla de Tigo y por supuesto en IPTV estamos en el canal 472. Podríamos considerarnos también, Pedro, como el primer hijito dentro del primer año, el primer hijito del canal católico Ñan de Yaraña. Así es que estamos realmente felices y contentos arrancando este programa Alto Vuelo TV, que queremos acompañar a la familia, a todos los televidentes que están cada día alimentándose de las buenas programaciones y de todos los contenidos que emite este canal. Por supuesto que aquí estamos nosotros para acompañarles también. El programa se llama Alto Vuelo. Sí. Alto Vuelo TV. Alto Vuelo se hacía en radio. Y mi querido hermano, comentame en qué radio. Teníamos este programa en Radio Sembrador en San Lorenzo. Había comenzado este proyecto de emisión. Habíamos pedido a los oyentes poner nombre a este programa y bueno, los oyentes así le pusieron el nombre de Alto Vuelo y tratamos de fundamentar un poco en muchas cosas, pero más bien a veces queremos pensar en un avión, queremos pensar en algo que vuela, pero en realidad a veces inclusive fundamentamos también con el águila, querido Pedro. Sí, señor, con el águila. ¿Viste que la canción dice... como las águilas, sí, señor, sus alas levantarán. Claro, claro. Pensando ahí viene Alto Vuelo. Te representaban con el animal ¿verdad? No, fundamental bíblicamente claro, queremos fundamentar con eso, ¿verdad? Claro, fantástico. Repetimos, estamos muy contentos. Hemos cumplido un año en el aire, sí, señor, y eso es muy importante. Estamos caminando gracias a los padrinos que tiene el canal. Sí, señor. Alto Vuelo. Aquí estamos arrancando nosotros. Despegamos el vuelo y nos llegamos hasta el cielo. La idea es el cielo siempre. Donde el piloto es Jesús. Él es el que va a encaminar este vuelo. Él nos va a llevar y si hay alguna turbulencia por ahí, no te preocupes porque el piloto es Jesús y Él sabe calmar las tempestades. Y para eso estamos aquí, para calmar las tempestades y darte herramientas para que sigas tu trayecto, darte bendición, entregarte mucha bendición a través de este programa. Y hoy en el primer programa ya tenemos bendición realmente que pesa muchísimo, Pedro. Así mismo. Y en todo caso, sí, el piloto va acompañado con una pilota, ¿se dice así? Una copiloto. Una copiloto, sí, así mismo. Nuestra Madre María Santísima, la María Auxiliadora, auxilio de todos los cristianos. Sí, Señor. Y no podemos arrancar sin una buenísima oración, sin una buenísima canción. Les comento que César Alberto es un cantautor sanlorenzano, amigo de mucha gente, y queremos nosotros arrancar con una hermosa oración y con una hermosa canción de puño y letra de César Alberto. Entonces nos ponemos en las manos de Dios, marcándose el cuerpo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos. Venciste la muerte por cada uno de nosotros para nuestra salvación. Queremos sentirte, Señor, en nuestros corazones. Queremos sentirte, Señor, en nuestras vidas. Queremos sentirte, Señor, en nuestras familias. Queremos sentirte, Señor, en nuestras comunidades. Queremos sentirte, Señor, en nuestros servicios. Nos ponemos en tus manos y también ponemos en tus manos este canal para que sea de mucha bendición. También ponemos en tus manos este equipo de trabajo direccionado por nuestro querido hermano, el querido Víctor Cabañas, para que, Señor, envíes tu Espíritu Santo
para que tenga la fortaleza de llevar adelante este canal que contiene mucha alegría, que contiene mucha esperanza, que contiene el poder de la palabra de Dios. Jesús, quiero sentirte, quiero tenerte muy dentro de mí. Jesús, quiero sentirte, quiero tenerte muy dentro de mí. Quiero encontrar un refugio en ti. Quiero encontrar un amigo en ti. Lo que tanto tiempo he buscado, Jesús, yo creo que está en ti. Quiero encontrar un refugio en ti. Quiero encontrar un amigo en ti. Lo que tanto tiempo he buscado, Jesús, yo creo que está en ti. Hay que buscar el refugio en aquel que realmente te va a dar ese refugio. No acudir a lugares equivocados o no acudir a actitudes equivocadas. Por eso, mi hermano, mi hermana, te pido que en este momento pidas a Jesús que se presente en tu vida, para que Él con su Espíritu Santo pueda ir tomando con su Espíritu, pueda tomar autoridad en tu vida, para que Él con su Espíritu Santo pueda dominar tu vida, tu ser, tu mente, y seguir este camino que aparentemente pareciera ser difícil. Por eso, arrancando este programa en el nombre del Señor Jesús, arrancamos, porque Él tiene poder, porque su gracia es grande, porque su amor es grande para con nosotros y nos permite compartir con los oyentes de este canal católico. Porque su gracia es grande, porque su poder es grande. Estamos aquí, su misericordia. Por eso nuevamente decimos todos juntos, Jesús, quiero sentirte, para que Él pueda manifestarse a través de nuestra presencia, para que Él pueda, a través de este programa, para que Él se pueda manifestar en tu vida a través de este canal y pueda recibir ahí en tu casa todo aquello que vos estás necesitando. Jesús, quiero sentirte, quiero tenerte muy dentro de mí. Vamos a cantar todos juntos ahí en casa. Jesús, quiero sentirte, quiero tenerte. Quiero tenerte muy dentro de mí. Quiero encontrar un refugio en ti. Quiero encontrar un amigo en ti. Lo que tanto tiempo he buscado, Jesús, yo creo que está en ti. Quiero encontrar un refugio en ti. Quiero encontrar un amigo en ti. Lo que tanto tiempo he buscado, Jesús, yo creo que está en ti. Nos bendiga el Señor y nos proteja siempre en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hacemos una pausita, ya volvemos.
Volvemos nosotros aquí en Alto Vuelo TV. Estamos muy contentos, nerviosos por las ganas de acompañarles a cada uno de ustedes, César. Sí, de a poquito estamos despegando en nombre de Jesús, pero despegando con seguridad también, porque de a poquito estamos agarrándonos de la mano de Jesús y Él nos va llevando. Así es que también si te invito a que vos te vayas entrando, no tengas miedo de agarrarte de la mano de Jesús, no tengas miedo en realizar este vuelo con nosotros, porque vas a tener una hermosa experiencia y una linda aventura. Así que agarrate de la mano de Jesús y vamos despegando de a poco y vamos a recibir una gran bendición. Lo más importante es que aquí que todos nosotros, ustedes, vamos a formar parte de Alto Vuelo TV. Pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos que verá apareciendo aquí en la pantalla, en el zócalo ahí. Vamos a ir leyéndoles a cada uno de ustedes, mis grandes hermanos. Y tenemos que ahora recibir una bendición, un saludo muy especial de nuestro querido párroco de la parroquia San Ramón Nonato, que nos ha enviado un video. Vamos con ese video y ya volvemos enseguida nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el padre Gustavo Saracho, párroco de la parroquia San Ramón Nonato de Laurel Luque. Quiero enviarle este saludo a los chicos de Alto Vuelo TV, a los hermanos César Alberto y Pedro González, que acompañan esta misión del Señor. Así que el Señor resucitado les bendiga, les acompañe y les ayude siempre a poder encontrar en Él la salvación. El resucitado te llama a servir, te llama a predicar, te llama a amar. Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Agradecimiento al querido Gustavo Saracho. Nos ha enviado un saludo y él es el párroco donde yo estoy sirviendo en la parroquia San Ramón, que queda en Laurel Luque, Ruta Luque San Lorenzo. Ahí estamos nosotros en la parroquia sirviendo. Entonces nos hizo este gran favor de enviarnos este saludo y esta bendición. Atención que hay más saludos de muchos sacerdotes amigos. El padre Gustavo, entonces, nuestro padre, por favor, nuestro primer padrino del programa. Así que ese primer padrino del programa, Padre Gustavo, así que prepárate con esta bendición ya. Así como de repente cuando Jesús multiplicó los panes, Pedrito, ¿verdad? Los discípulos no tenían nada que comer, ¿verdad? No había, estaba muchísima gente reunida. Entonces así también nosotros ahora esta bendición del Padre Gustavo para que multipliquen los panes, para que multipliquen los padrinos que van a padrinar también este programa. Así que, Padre Gustavo, ya te pusimos ese título, primer padrino del programa Alto Vuelo, así que no tenés escapatoria porque sos el primer sacerdote que enviaste esta bendición a los oyentes y a los televidentes también. Otro saludo de otro sacerdote es del Portal del Norte. Ah, ¿sí? Del Portal del Norte. ¿Pero cómo te fuiste ahí, Pedro? Yo soy de 25 de diciembre, del Portal del Norte, ¿sí? San Pedrano, de allá. 25 de diciembre. 25 de diciembre queda más o menos... Pasando 24. El famoso Tapiracuay por ahí, ¿o no? Es Santanilla. ¿Es Santaní? Sí, sí. Ah, ya. No, se sabe, 25 de diciembre. Sí, es 25 Vamos a entrar en problema ahora. Vamos a entrar en problema. 25 de diciembre. Muy bien. Ahí tenemos un saludo también de la coordinadora de la Pastoral Juvenil de San Baltasar. Así que hay saludo aquí y queremos que vos también en el transcurso del programa, en los teléfonos que aparece aquí, nos dejes un saludo, un videíto así bien y nosotros aquí vamos a pasar los saludos en video, César. Qué divertido, que tantos amigos, tantas imágenes de los amigos que seguramente van a compartir con nosotros sus saludos, sus experiencias, sus actividades. Realmente maravilloso. Ya estamos ansiosos de recibir tu saludo, tu experiencia, tu comunidad, tu capilla, tu parroquia, las actividades que vas a hacer. Todo, absolutamente todo vamos a recibir. Por supuesto, y me quedé ahí colgadísimo con los saludos que estamos haciendo. Y si estás viendo, obviamente que estás viendo Canal 25, envíale un WhatsApp allá en tu grupo de WhatsApp. Sí. Que envíen los chicos en su grupo de WhatsApp para que pueda aprenderse a Canal 25, Ñande Yara Ñe, el primer canal católico del Paraguay. César. Primer canal católico en su primer añito, con su primer hijito,
del programa Alto Vuelo TV. Estamos gateando. Sí. Estamos gateando. No, ya la lechita, es chiquitita, Ahí ¿eh? estamos gateando. ¿Sí? Entonces, y también vamos a invitarle aquí al querido padre Víctor Cabañas, Sí. que haga una bendición a vivo, así para toda la gente, para toda la familia que está viendo Alto Vuelo. Sí, ya me imagino el padre ahí con nosotros aquí en el programa. Así que, bueno, vamos a ver cuándo también tiene tiempo. Tipazo, padre Víctor. Sí. Un soldado de verdad. muy Valiente, bueno. abriendo un poco este medio tan importante, abriendo un poco esta herramienta a favor de la evangelización, porque esta es una herramienta, ¿verdad? Una herramienta para poder evangelizar, y somos realmente privilegiados nosotros los paraguayos a tener el primer programa, el primer canal católico para utilizar a favor de la gente que siempre está observando, aquellos enfermos que no pueden salir de su casa. Entonces también somos bendecidos con esta herramienta para poder llegar a la gente y poder hacer llegar la Santa Misa visualmente a aquel hermano que está en su lecho de dolor, a aquella hermana que está en su camita. Entonces lo único que tiene que hacer es agarrar el control y prender, y ahí está recibiendo esta gracia a través de este canal. Canal 25 de la grilla de Tigo y 472 en IPTV de Copaco, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta hacer el tocorre, y aparte en todas las redes sociales, Sí. Facebook, Instagram, TikTok, Claro. estamos en todas las plataformas, redes sociales, que ahí está insertado también Ñande Yarañe. Instagram también, yo le sigo al padre, yo sigo al canal, así es que YouTube también, en vivo. Sí, señor. Estaba viendo el Tríodo Pascual también transmitido en vivo. Y el Jueves Santo, el querido Iván me comentaron que estaba allá por la catedral también, lo que fue el Jueves Santo. Así es que aquí hay todo. Bienvenidos, queridos hermanos. Pero no podemos estar sin ese alimento que es lo más importante. No solo de pan vive el hombre, Sí. sino de toda palabra que pueda nutrirnos el alma. Y tenemos esta hermosa lectura que nos vamos a escuchar y vamos a compartir juntos, uno cortito, para que podamos seguir alimentándonos. Claro que sí, es tan importante porque para poder tener el espíritu, para poder tener el ánimo y para poder realmente entregar, tenemos que nutrirnos de la palabra de Dios. Es lo que hacemos todos los días, alimentarnos, y al alimentarnos tenemos fuerza, y al tener fuerza tenemos la posibilidad de compartir con ustedes esta alegría también. En una ocasión, Pedro y Juan subían al templo para la oración de la tarde. Allí encontraron a un paralítico de nacimiento que ponían diariamente junto a la puerta del templo, llamada La Hermosa, para pedir limosna a los que entraban. Cuando él vio a Pedro y a Juan entrar en el templo, les pidió una limosna. Entonces Pedro, fijando la mirada en él, lo mismo que Juan, le dijo: míranos. El hombre los miró fijamente, esperando que le dieran algo. Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y camina. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó de inmediato. Se le fortalecieron los pies y los tobillos. Dando un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Realmente esta palabra, yo me voy a agarrar solamente de aquella parte que dice: no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. ¿Sabes por qué? Porque es lo mismo que venimos a decirte en este momento, ¿verdad? No tenemos plata, no tenemos oro. Casualmente mi hermano Pedro, ¿verdad? En este caso yo voy a ser Juan, ¿verdad? Pedro, Juan, Pedro, César, ¿verdad? No tengo plata ni oro. No tenemos plata ni oro. Pero sí te damos lo que tengo, te lo doy. Pero te doy lo que tengo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Mi hermano, mi hermana, yo no sé qué es lo que vos estás necesitando en este momento. Yo no sé. No sabemos. No sabemos si necesitas salud, si necesitas fuerza, si necesitas trabajo, si necesitas que tu familia se una. No sabemos. Pero, así como en aquel momento se realizó
este milagro, también en este momento te decimos, no tenemos plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. El amor de Jesús nos inunda. Él ha resucitado verdaderamente. Ha resucitado el Señor Jesús y se le va apareciendo a los discípulos mostrando su poder. Sí. César, Sí. dale al César lo que dé al César. Hacemos una pausa, un break y volvemos en segundos para seguir haciendo Alto Vuelo TV. Nuevamente diste cabida a otro tipo de vida. Tú sabes que eso no conviene para ti. Tú tienes una gran misión, debes de cumplirla. Baste eso, no hay otro proyecto para ti. Ser un cristiano fuera en el alma. Ser un cristiano es perder para ganar. Ser un cristiano fuera en el alma. Ser un cristiano es perder para ganar. En la cruz. Ya no sufras por tu flaqueza, levanta cabeza. El dolor que lleva allí dentro es debilidad. Tienes que aprender a ser fuerte ante tus pruebas. Y verás que con el tiempo todo cambiará. Ser un cristiano fuera en el alma. Ser un cristiano es perder para ganar. Ser un cristiano fuera en el alma. Ser un cristiano es perder para ganar. En la cruz. Hermosa canción, escrito por el hermanazo César Alberto. Impresionante. Ser un cristiano, sí, es perder para ganar. La cruz, ahí está la victoria nuestra. Sí, señor. ¿Dónde le encontramos a César Alberto? ¿Dónde la encontramos? Acá. En Canal 25. Sí. Sí, señor. Primeramente en Canal 25 ya, ¿eh? A partir de ahora, ¿dónde le pueden ver a César Alberto? Canal 25, Tigo TV, Iñam de Yarañé, programa Alto Vuelo TV, señoras, señores, primer programa, Pedrito Shira, ¿eh? Ya te das cuenta que me estoy, ¿eh? Te das cuenta que ya estamos a full. Ya estoy tomando confianza. Sí, tímido, ¿verdad? Arrancamos con todo. En YouTube. Sí, señor, en YouTube vas a encontrar César Alberto, esta misma canción vas a encontrar en YouTube, César Alberto, vas a encontrar a César Alberto en Spotify. Gracias Spotify. Sí, hace poquito lanzamos nuestras canciones, 8 canciones, que gracias al apoyo de un gran amigo que muy pronto también se va a acoplar a este equipo, así es que estamos en Spotify, en Instagram podés encontrar a César Alberto como César Alberto Music y también tenemos nuestra página en Facebook, César Alberto, o sea que estamos en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify y TikTok. Fantástico, hay todo, tenemos todo ahí para escuchar la mejor música
y por supuesto poder meditar con estas canciones. Hay una música muy linda que hay que también alzarlo después en Spotify, Claro, sí, un poquitito más esa que, hermosa. esa que es tu favorita. No tengo la mayoría, Sí. todas son mis favoritas, pero Bla, 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 por ejemplo, una hermosa canción que tenemos que cantar aquí en vivo también. Bla, bla, bla. Tanta religión, Señor. Sí, pero lo que pasa es que el programa Alto Vuelo TV nos va a ayudar a crear más ideas y a lanzarlo directamente. Todo lo que vamos a lanzar lo vamos a lanzar de aquí. Acordate, en estos números, envíanos tu video. Si hay con tu grupo, ahí con tu delegado, con tu párroco, con tu sacerdote, envíanos ahí un video cortito, no hacer largo, de 10 segundos. Y para que nosotros podamos proyectar aquí en Alto Vuelo. Qué gusto verse en la tele, ¿verdad? Sí, gusto. Sí, señor. Y por sobre todo poder compartir esa experiencia y la alegría de tanta gente que a veces no sabes cómo explicar a las personas, ¿verdad? Porque a veces tenemos experiencias muy bonitas que la música nos regala. Que por cierto quiero ya enviar un gran saludo a los amigos de Nueva Italia, que el 22 de abril vamos a estar compartiendo con ellos. La parroquia San Isidro Labrador de Nueva Italia, el 22 vamos a estar compartiendo con ellos un gran concierto. Entonces, esas experiencias, el viaje, cómo la gente te recibe, cómo un grupo juvenil organiza una actividad, cómo el sacerdote te recibe en una parroquia, todas esas cosas es imposible de poder describir, pero ahora sí tenemos las oportunidades. Así que ustedes van a escribirnos, enviarnos su video, su mensaje y nosotros vamos a proyectarlo desde aquí. Muy bien, hay muchas cosas que podemos hacer juntos, hay muchísimas cosas que hacer. Hay un saludo más del párroco de mi querido 25 de diciembre. Le escuchamos y volvemos enseguida. Queridos hermanos, la paz de nuestro Señor Jesucristo resucitado esté con todos ustedes. Quisiera enviar un saludo especial a la programación denominada Alto Vuelo, que se transmite desde el canal 25 Ñande Yarañe, y especialmente a los valientes conductores, a Pedro González y a César Alberto. Yo soy el Paí Eber Céspedes Centurión, párroco de la parroquia de 25 de diciembre San Baltasar. Así que Pedro y César, muchos éxitos y muchas bendiciones. Muy bien, excelente. Agradecimiento al querido Padre Eber, que también envió sus saludos y sus bendiciones para Alto Vuelo TV. O sea que tenemos un saludo. Primero estuvimos, anteriormente nosotros hacíamos el viaje con en la radio hacíamos el viaje con los músicos de las distintas ciudades. Como que nosotros anteriormente pasábamos la emisión de la grabación de los músicos de las distintas ciudades, entonces hacíamos un viaje imaginario en radio, un viaje imaginario escuchando la canción de un músico de San Lorenzo, por ejemplo, y luego pasamos a la música de un capiateño, y luego pasamos al músico de Pacaraí, Itagua, hasta Ciudad del Este llegábamos anteriormente, un viaje imaginario a través de la emisión de la música. Ahora estamos haciendo el viaje imaginario a través de los saludos de los sacerdotes, mi querido Pedro. ¡Qué nivel! No, es otro level. Otra level, bendición, sí. Otra bendición. Estamos queriendo viajar hasta Perú también. Queremos rescatar un saludo allá desde Perú. No, pero no solamente de Perú, sino que también de la gran mayoría de los cantantes. Ay, tiré para hacer la piedra anticipadamente. Ya sabemos que es un saludo de un cantante, pero sí, vamos a recibir saludos de distintos cantantes del mundo y primeramente, por supuesto, los saludos también de los músicos aquí de Paraguay. Lo que fue Pascua Joven 2023. Sí. Tenemos el saludo de una coordinadora de la pastoral del Portal del Norte y ya venimos enseguida. ¿Qué tal Alto Vuelo TV? Les saludo desde la ciudad de 25 de diciembre. Soy Betania Liuzzi, coordinadora de la Pastoral Juvenil de la parroquia San Baltasar. Un abrazo fraterno y bendiciones. Lo que fue Pascua Joven, en lo que fue Pascua Joven el 25 de diciembre, ahí ellos hacen una noche, una vigilia. Ellos se reúnen el sábado en la capilla y amanecen, van hasta las 6 de la mañana. De 25 de diciembre. 25 de diciembre me dijiste que era en San Pedro. San Pedro. Sí, señor. ¿Ya tuviste la experiencia de poder compartir con ellos ahí una Pascua, por ejemplo? No, porque siempre coincide con la Pascua Joven que hacemos aquí nosotros en Asunción, en Luque. Sí. Entonces, por ese motivo, pero ya algunas jornadas que hemos compartido con ellos. Buenísima gente, muchísimos chicos que están hambrientos de la palabra de Dios y eso es lo más importante. ¿Tu experiencia, lo que fue Pascua?
Dios mío, para mí realmente Pascua Joven este año, después de lo que fue la pandemia, entonces este año nuevamente he retomado Pascua Joven. Tengo 43 años, pero doy gracias a Dios, ¿verdad? Que me invitan todavía en Pascua Joven, ¿verdad? ¿Cómo era aquella frase que dice, no hay jóvenes acumulados, juventud acumulada, eso es lo que, no me acuerdo la frase, pero, pero me acuerdo lo que quiero decir, ¿verdad? Bueno, me invitaron a Pascua Joven, estuve compartiendo con la gente de la parroquia Virgen del Rosario Reducto. Esa parroquia es una parroquia muy importante para mí porque es una parroquia donde inicié mi vida pastoral, mi formación pastoral lo inicié ahí en la parroquia Virgen del Rosario Reducto. Estuve el jueves compartiendo con ellos en la zona 2, La Victoria. El viernes estuve compartiendo en la parroquia Virgen de los Remedios de la parroquia mi querido amigo el padre Vicente Segovia. Estuvimos compartiendo ahí con ellos el viernes. El sábado estuvimos en la parroquia Virgen del Pilar Capiatá, mi querido amigo el padre Ever Chamorro, ahí en la Pascua Niño. Y el domingo a la mañana estuvimos en la parroquia Virgen de la Candelaria, parroquia Virgen de Capiatá. Y cerramos, hicimos una clausura espectacular en la parroquia San Ramón Nonato, aquí con mi querido amigo Pedro, el padre Gustavo. Pasamos súper bien. Una maravilla, una maravilla. Así que recorrido fue Pascua. Sí. Resucitamos todo, ¿verdad? Todo, absolutamente. Sí. El espíritu, el ánimo realmente, porque no solamente uno va a compartir, sino que también uno recibe la alegría y el entusiasmo y el espíritu de esa gente que están organizando actividades para fortalecer el espíritu. Necesitamos nosotros aquí, para que esto pueda seguir creciendo, necesitamos nosotros a los padrinos que puedan apadrinarnos, ¿sí? Porque todo esto tiene evidentemente un costo. Entonces necesitamos también nosotros padrinos. ¿Sí? También para esa ocasión, también aquí están los teléfonos, tanto de César como el mío, para que puedan comunicarse con nosotros. Y hablando de padrinos, sí, hacemos una pausita, sí, y volvemos para irnos aquí en Alto Vuelo TV. Volvemos en la última parte del programa. Que rápido pasa el tiempo. Rapidísimo. No sé quién habla más, vos o yo. Los dos. Vamos a dejar a la audiencia que lo defina eso. Miti. Nos estamos despidiendo, pero queremos que este encuentro lo anotes. ¿Para qué? Para que vos puedas formar parte de Alto Vuelo TV. Que es una misión, Pedro. Es una misión. Es una misión. Es una misión que el Señor nos encomienda a través de este medio de comunicación. Mi hermano Pedro lo estaba diciendo. Alto Vuelo es una misión, ya te darás cuenta que es más una misión musical, ya te darás cuenta que es una misión de animación, de actividades, de los movimientos que estamos teniendo. Entonces, también pedimos a que te acoples con nosotros. A lo mejor vos no sabes cantar, a lo mejor vos no sabes tener una voz, una linda voz como tiene mi hermano Pedro, por ejemplo, ¿verdad? Pero si tenés algo que querés, tenés una manera de querer apoyarnos y acompañarnos. Entonces te invito a que te acoples, a que formes parte de nuestro equipo y apadrines este espacio de Alto Vuelo TV. Te invitamos a que nos acompañes y que formes parte de nuestro equipo e ir a misionar con nosotros en las distintas actividades y por sobre todo misionar a través de Ñan de Yarañé. Aguardamos la comunicación de cada uno de ustedes para irnos en sus comunidades. Invítenos para irnos en sus comunidades. Queremos estar ahí contigo. ¿En dónde? En la serenata. ¿En dónde? En las actividades que se hacen jornadas. Llevamos la guitarra, llevamos la cámara, llevamos el micrófono y ahí vamos a estar contigo para conocer un poco la realidad, tu realidad. Ahí el párroco decirle Alto Vuelo, un nuevo programa en Canal 25, Ñan de Yarañé, en 472 en IPTV. Y queremos irnos donde vos estás, te estamos buscando. Sí, señor, y es muy importante. Aquí la familia se va a nutrir de la palabra de Dios. Los jóvenes se van a nutrir de la palabra de Dios, de músicas y de mucha alegría. Queremos recorrer rincones del Paraguay, pero arrancando de a poquito, despacito, tiene su tiempo. Estamos gateando, estamos naciendo, de hecho, sí, y
gateando y por supuesto luego para hacer familia, para hacer comunidad. Del primer programa, mi querido César, estamos cerrando. Sí, señor. Muchísimas gracias entonces a toda la gente que nos han acompañado. Gracias al padre Víctor Ñande Yarañé en su primer aniversario, su primer hijito y primera vez Alto Vuelo MTV, acompañando a toda la gente. Así es que acoplate con nosotros en esta gran misión que tenemos, realmente un desafío muy importante a nivel musical, a nivel de prédica, a nivel de animación. Así es que acoplate con nosotros para ir visitando cada comunidad y emitir este trabajo de misión tan importante aquí a través de Ñande Yarañé. Agradecer al equipo que está detrás de cámara. Sí, señor. Solamente nosotros, un equipo grande, al querido Iván está trabajando a full con nosotros. Toda una asistencia completa. No, por supuesto, me dicen, no, quédate, te mueves mucho ahí. Entonces, estamos aprendiendo todos, nosotros estamos aprendiendo a full y eso es muy, muy importante porque el aprendizaje nunca llega a su tope, nunca es el final, siempre se aprende. Cada día. Que Dios nos siga bendiciendo, que Dios nos siga amando, que Dios nos siga protegiendo, pero que se haga su voluntad. Sí, por supuesto, su voluntad, y estamos caminando, estamos agarrados de su mano como siempre, realizando este alto vuelo y queremos despedir este programa. Mi querido Pedro, gracias nuevamente. Felicidades por este primer programa, hermano querido. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Sudé miedo. Y a nuestra familia que nos apoya también. Que nos acompaña, claro. No, va a ser imposible. Déjame enviarle saludo a Petrona Sí. y a mis hijos ahí, están viéndonos. Entonces, hablando de eso, me puse contento. Yo también tengo que dar entonces mi saludo a mi querida esposa, sí, porque si ella no me da el permiso, no me acompaña, no me bendice, mis hijos, le digo, voy a hacer programa, televisión, papá, me dice, sí, televisión. No puede ser, sí, televisión, mi hijo, le digo. Entonces, así que un saludo a todos mis hijos y a mi esposa Lourdes también por el apoyo y por la bendición de nuestra familia. Por eso estamos aquí, ¿verdad? Para testimoniar también la grandeza del Señor. Nos estamos despidiendo con la promesa firme de volver muy pronto. En 8 días estamos de vuelta aquí en Alto Vuelo TV. Que el Señor nos bendiga. El Señor ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Y cerramos este hermoso programa con un video hermoso. Sí, Señor. Presentalo, hermano querido. Sí, vamos con este video, una canción dedicada a todos ustedes, los amigos que nos apoyaron siempre y nos van a seguir apoyando, y a nuestros nuevos amigos. La canción se llama Buen Amigo. Hasta la próxima. Amigo, tú eres casi santo, me extiende tu mano, si lloro mi canto. A veces te enfermas y te sientes cansado, restauras tus fuerzas en nuestra amistad. Te agradezco, mi amigo, por ser tan bueno. Tu amistad me ha enseñado a ser mejor compañero. Y en tu ayuda siempre encuentro un toque divino. En tu compañía descubro los brazos de Dios. Gracias porque siempre, siempre estás conmigo. Por compartir
mi canto y mi oración. Gracias por tu sonrisa y también tus llantos. En tu persona puedo descubrir la presencia de Dios. Te agradezco, mi amigo, por ser tan bueno. Tu amistad me ha enseñado a ser mejor compañero. Y en tu ayuda siempre encuentro un toque divino. En tu compañía descubro los brazos de Dios. Gracias porque siempre, siempre estás conmigo. Por compartir mi canto y mi oración. Gracias por tu sonrisa y también tus llantos. En tu persona puedo descubrir la presencia de Dios. En tu persona puedo descubrir la presencia de Dios. En tu persona puedo descubrir la presencia de Dios.